Allá por el año 2006, Nintendo sacó al mercado algo que, a primera vista, parecía un mando a distancia de la tele, o un poco raro, eso sí. Pero no, el Wiimote era muchísimo más que un simple accesorio para echar unas partidas a los bolos en el salón. Resulta que, sin que casi nadie lo sospechara, era una auténtica caja de herramientas para la innovación que estaba ahí, esperando a que alguien la abriera. Y es que esa pregunta es la clave de todo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un cacharro que estaba en millones y millones de casas, de repente se convirtiera en la chispa que encendió una pequeña, una gran revolución creativa? Pues eso es justo lo que vamos a descubrir. A ver, fijaos en este montaje para motorizar una cortina. Parece bastante complejo, ¿a que sí? Pues lo increíble es que todo el sistema de control salía de aquí, del nunchuk de la Wii. Esto es solo un pequeño ejemplo de lo que se llegó a hacer. Y para entender cómo fue posible, primero tenemos que ver qué había dentro del propio mando. Claro, es que antes de convertirse en una herramienta para hackers y creadores, el Wiimote fue un fenómeno cultural en toda regla. La Wii fue una de las consolas más vendidas de la historia y su mando, esa capacidad de entender nuestros movimientos, era su sello de identidad. Y por eso mismo, su verdadero legado no está solo en los videojuegos que todos conocemos. No. Está en cómo toda una comunidad de gente curiosa se puso a desmontar su tecnología, a ver qué había dentro, para crear cosas que no tenían nada que ver, desde arte interactivo a robots caseras. Bien, entonces, ¿qué tenía de especial este mando? ¿Cuál era su secreto? Pues la clave no era una única tecnología superrevolucionaria. En realidad, era la combinación de varios componentes bastante sencillos y sobre todo estandarizados. Esa fue de verdad la puerta de entrada. Vamos a ver las piezas clave. Lo primero, y más importante, usaba Bluetooth. Y esto es fundamental. Nintendo podría haber creado su propio sistema cerrado, pero no. Al usar un estándar abierto, permitieron, quizás sin darse cuenta, que cualquiera con un ordenador pudiera ponerse a escuchar lo que el mando estaba diciendo. El mando se comunicaba en la banda de 2,4 GHz. Esto, puede sonar muy técnico, pero para que nos entendamos, es la misma frecuencia que usa el Wi-Fi de casa o los ratones inalámbricos. Esta estandarización fue lo que abrió la veda para que toda una comunidad de creadores se lanzara a experimentar. Luego estaba la cámara de infrarrojos. Ojo, no era una cámara normal. Solo podía ver luz infrarroja, como la que emiten los LEDs de la famosa barrita negra de la Wii. Y aquí viene lo genial, su simplicidad. Tenía una resolución bajísima, de risa, pero era más que suficiente para calcular la posición del mando con una precisión asombrosa. Y aquí está la verdadera joya de la corona, el acelerómetro. Un chip minúsculo, diminuto, capaz de medir la aceleración en 3 dimensiones. Era básicamente el componente que sentía cada giro de muñeca, cada golpe, cada pequeña inclinación. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Pues es casi como magia. Es como si dentro del chip hubiera una viga de silicio en miniatura que al mover el mando se dobla. Ese movimiento tan pequeño altera un campo eléctrico y esa variación se traduce en datos que el mando puede enviar, algo así como me estoy moviendo para la derecha o me estoy inclinando. Así que, con este kit de herramientas tan accesible, un Bluetooth estándar, una cámara de infrarrojos y un acelerómetro, la comunidad de aficionados no tardó nada en empezar a experimentar. ¿Y lo que crearon? Bueno, lo que crearon fue sencillamente increíble. Uno de los proyectos más famosos, que seguro que a mucha gente le suena, fue el de Johnny Lee. Este hombre convirtió el Wiimote en el cerebro de una pizarra interactiva. Pensemos que estas pizarras en los colegios costaban miles de euros, y él demostró que se podía construir una con un mando de 40 euros. Una locura. El sistema era de una simpleza genial. En lugar de que al mando apuntara a la pantalla, le dio la vuelta a la tortilla. El mando miraba la pantalla. El puntero era un simple boli con un LED de luz infrarroja en la punta. Al pulsar un botón, el LED se encendía y ya está. Y el proceso era asombrosamente sencillo. El Wiimote detectaba ese puntito de luz del boli, enviaba sus coordenadas al ordenador y este, a su vez, las interpretaba como la posición del ratón. De repente, cualquier proyector, cualquier pared, se podía convertir en una pantalla táctil. Y aquí está el verdadero impacto. Esto no era solo un truco ingenioso, para nada. Esto democratizó una tecnología carísima y la puso en manos de gente que jamás se la habría podido permitir. Abrió un mundo de posibilidades en la educación, en el arte, en todas partes. Pero claro, la cosa no se quedó solo en controlar cursores en una pantalla. El siguiente paso lógico era usar todos esos datos de movimiento del Wiimote para controlar objetos, pero en el mundo real. Por ejemplo, ¿qué pasa si conectamos el Wiimote a un robot de Lego Mindstorms, ese kit de robótica para montar tus propias máquinas? Pues que consigues un sistema de control por gestos que es increíblemente intuitivo. El sistema se programaba para que, por ejemplo, si se inclinaba el mando hacia adelante, los motores del robot se movieran hacia adelante. Si se inclinaba a la izquierda, el robot giraba. Era una forma súper directa, casi mágica, de transferir el movimiento de la mano a una máquina.
Y con esto volvemos al principio de todo, a ese proyecto de la cortina motorizada. Esto es la prueba perfecta de cómo esta tecnología se podía integrar en casa para crear sistemas de domótica totalmente caseros. El secreto aquí estaba en conectar el Nunchuk a una placa Arduino. Para quien no lo sepa, un Arduino es como un pequeño cerebro programable, súper barato y muy popular. El programa que se metía en ese cerebro leía los datos del acelerómetro. Si lo inclinabas para arriba, subía la cortina. Si lo inclinabas para abajo, la bajaba. Simple, eficaz y construido con piezas que estaban al alcance de cualquiera. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta historia? Pues con que el Wiimote fue muchísimo más que un mando de consola. Fue una herramienta educativa potentísima disfrazado de juguete. Es que al final todo este cacharrear con el Wiimote enseñó a toda una generación de aficionados mucho más que a programar. Les enseñó a resolver problemas, a pensar de forma creativa, a planificar proyectos, fomentó una barbaridad la colaboración en foros de Internet, el compartir descubrimientos. En resumen, si algo nos enseñó el Wiimote es que la innovación no siempre necesita la tecnología más puntera y carísima del mercado. A veces solo hace falta un objeto que conocemos de sobra, una pizca de curiosidad y, sobre todo, las ganas de mirar un poco más allá de para lo que fue diseñado. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Si un mando de videoconsola fue capaz de hacer todo esto, ¿qué potencial oculto se esconde en los aparatos que usamos todos los días? La próxima revolución creativa podría estar literalmente en nuestras manos.